buenas tardes amigos de las redes sociales, bienvenidos nuevamente a esta etapa de entrevistas con personajes que tienen que ver con Tarma, nuestra historia, gastronomía, turismo y diferentes etapas que tienen que ver justamente con parte de nuestra identidad tarmeña. El día de hoy nos acompaña el doctor José Nieva. Él es hijo de un conocido tarmeño que se dedicó a la fotografía, el señor Salvador Nieva. Muchos de nuestra época, digamos así, nos recordamos de él porque siempre era la persona que estaba en todos los eventos importantes de nuestra ciudad. Como también tenía su tienda en Girón Moquegua, muchos se acordarán también que ahí nos compraban los juguetitos. Bienvenido, doctor. Un gusto de tenerlo acá en el Museo de la Cultura en esta nueva etapa de entrevistas. Gracias, Eric, por la invitación, y para mí es un verdadero honor estar en tu espacio y sobre todo estar en Tarma, ¿no? La tierra querida donde uno siempre añora estar y regresar. Detrás de cámaras conversábamos sobre ciertas anécdotas que tuviste con tu papá. Claro. Cuéntanos esas experiencias que tuviste de niño entrando, por ejemplo, a lo que era, nosotros le decimos la sala oscura, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, Salvador Nieva fue un fotógrafo tarmeño que se hizo, aprendió sus primeras, digamos, técnicas fotográficas de su padre, ¿no? Su padre, don Mateo Nieva, que hizo las primeras fotografías panorámicas de Tarma, él sí tuvo dos maestros directos, fotógrafos profesionales ellos que tuvieron renombre a nivel nacional, que fueron el señor Diego Boizueta y el señor Esteban Mariño, dos fotógrafos renombrados. Y Mateo, mi abuelo, tuvo la oportunidad, por cosas de la vida, porque ellos no dictaron ningún curso explícito, sino que buscando un trabajo, y no de fotógrafo, sino de ayudantía, él logró primero entablar una relación con Esteban Mariño, donde aprendió las primeras técnicas fotográficas y posteriormente, ya en Lima, Mateo tuvo la oportunidad de aprender más del famoso Diego Boizueta. Luego, mi padre, ya estamos hablando de los años, mi papá nació en 1930, ya en sus 15, sus 20, estamos hablando del 45, 48, él aprende la fotografía por necesidad, porque mi abuelo Mateo pues se dedicó a la fotografía, era el modo de ganar la vida, de ganar las monedas para la familia. Y mi padre aprendió la técnica fotográfica de él, él fue su maestro directo. Posteriormente, Salvador Nieva ha sido un autodidacta, él ha aprendido técnica fotográfica por múltiples cursos que los ha llevado a distancia, paralelamente, ¿no? Y te comentaba efectivamente pues la experiencia que yo como niño tuve, digamos, en el proceso fotográfico, ¿no? Estábamos hablando de que la diferencia de la era actual digital de la fotografía y la era anterior a esta digitalización, donde Salvador Nieva llevó a cabo el proceso fotográfico, que yo logré ver la famosa cámara oscura o cámara roja. Teníamos en casa la calle Moquegua, ¿no? Donde vi cómo Salvador tomaba sus fotografías en rollos de 135 milímetros, de 120 milímetros, y luego llevaba el rollo del negativo, sacaba obviamente a oscuras, ¿no? Y solamente en algunos momentos con la visualización del foco rojo, sacaba el negativo para su revelado, su fijado y luego su lavado, ¿no? Técnicas utilizaba diversas sustancias químicas, el tambor negro, toda una experiencia para mí fantástica que todavía recuerdo y que nos permitía en unos momentos poder ver luego la ampliadora, luego del secado del negativo, la exposición y cómo aparecían las imágenes en el papel, ¿no? Una experiencia realmente grandiosa que yo disfruté al lado de mi padre. Nos hablabas de tu abuelo. Tu abuelo, como tú dices, tuvo escuela, en cierto modo aprendió de otros fotógrafos. ¿Estos fotógrafos que nos nombraste eran tarmeños también o alguno de ellos también? No. El primero, Esteban Mariño, fue no es muy claro si fue limeño, algunos decían que era chileno inclusive. En esos años, estamos hablando cuando mi abuelo era un adolescente, mi abuelo nació en 1898, tendría pues sus 15, 16 años, estamos hablando de 1915, 18 más o menos. Esteban Mariño era un fotógrafo que tomaba fotos en Cerro de Pasco, en Huancayo, hacía fotografía documental. Y
Dicen que llegó a Tarma, ¿por qué? En esos años la tuberculosis era una enfermedad que arrasaba con la gente, no había todavía cura. Estábamos hablando de un tiempo donde faltaban alrededor de 35 años a 50 para, digamos, sintetizar el primer antibiótico, la streptomicina, que servía para la TBC. Entonces era una enfermedad que prácticamente no tenía cura, y una de las recomendaciones que daban en esos tiempos era: viaja a la sierra, respira el aire puro, frío de la sierra, y eso te va a hacer bien. Efectivamente, pocas personas lograban parcialmente mejorar, pero la mayoría pues contaminaba, contagiaba y todo. Uno de ellos fue el señor Mariño, que se vino a Tarma. Él abrió uno de los primeros estudios fotográficos aquí en la calle Huaraz. Estudio Mariño. Claro. Y mi abuelo Mateo, adolescente, fue a buscar trabajo. Pero no como fotógrafo, sino para ¿qué puedo limpiar? ¿Qué puedo hacer? Viendo, se maravilló con la técnica fotográfica de Mariño. En ese momento Mariño ya trabajaba los contrastes en la fotografía utilizando la luz natural. Todavía no teníamos las facilidades de los flashes electrónicos para poner uno aquí, uno allá. Él utilizaba la luz natural para crear las sombras en los rostros, los Rembrandts en esa época. Entonces Mateo, un adolescente, se maravilló viendo él. Se maravilló y era como el pececito que acababa de entrar a la pecera. Le gustó, aprendió la técnica fotográfica. Y Mariño estuvo unos años aquí en Tarma, decayó por la enfermedad, tuvo inclusive que ser hospitalizado en el Hospital San Vicente, donde hoy queda el terminal. Claro, el terminal. Entonces Mateo le dijo, incluso, hijo, no se preocupe, yo me encargo, yo revelo, yo les voy a enseñar Le dio la confianza, lo hizo por un tiempo, pero después de unos meses, Mariño, ya un poco recuperado, decidió cerrar el negocio, irse para Lima. Ese es el momento donde Mateo viaja a Lima. También habían algunos problemas con la salud de su mamita y todo. Y cómo es la vida, llega al estudio fotográfico nada menos que don Diego Goizueta. Diego Goizueta ha sido un fotógrafo pues archiconocido en Lima. Era, digamos, el fotógrafo de la highlight de Lima. El de moda. Así es, y él fotografiaba a los políticos de renombre, a las familias más adineradas, y hacía fotografía con técnicas muy avanzadas. Y Mateo llegó ahí buscando trabajo. La vida lo llevó, el destino lo llevó ahí. Y Diego Goizueta se convirtió indirectamente en uno de sus maestros, que consolidó la técnica fotográfica de Mateo. Mateo estuvo como 2 años, ya tenía que regresar a Tarma porque su mamá tenía que regresar. Y Diego Goizueta le regala una cámara fotográfica. Le dice: esta cámara yo no la uso mucho, Mateo, llévatela. Y Mateo regresa a Tarma con su cámara fotográfica y obviamente empezó a desarrollar la fotografía. Su primer estudio. Así es. No abrió todavía un estudio, comenzó a hacer fotografía ambulatoria, a crecer como fotógrafo, ¿no? Pero fue el inicio. Estamos hablando de una generación que se inicia con tu abuelo. Así es. Y posterior tu papá. ¿A ti no te llamó la atención nunca la fotografía también? Sí, me llamó la atención, pero digamos, paralelamente a las actividades, digamos, fotográficas que yo veía, los padres, ¿no? Siempre hablamos que los padres, digamos, dicen: no, tú me terminas la secundaria y te vas a dedicar a una carrera, vas a hacer esto primero, como los futbolistas, ¿no? Claro. Dicen: te gusta el fútbol, pero estúdiame algo y después, si quieres, ya lo haces. Algo así. Yo hacía fotografía, pero no miraba la fotografía como una profesión, claro, o como algo a lo que me iba a dedicar. Tenía ya de adolescente ciertas inclinaciones en alguna carrera que desarrollé, pero digamos, la vena artística en cuanto a fotografía y el mundo del video siempre me ha llamado la atención, ¿no? Nos contabas también sobre el hecho que tu papá trabajó en el hospital, recién inaugurado. Cuéntanos esas anécdotas. Claro. Esa fue una anécdota muy interesante, porque mi mamá nació en Pomabamba, en Huaraz. Es una ancachina que llegó a Tarma muy jovencita y que empezó a trabajar en el hospital regional alrededor de 1958, 59, con un hospital recién fundado de pocos años, y allí es donde conoce a mi padre.
Pero como mi padre, un muchacho que no había estudiado ninguna carrera, logra trabajar en el hospital. Fue una situación también que la vida le puso en el camino, ¿no? Te comentaba que justamente en una actividad que realizaba el hospital, el muy buen director que tuvo el hospital, el doctor García Erazo, mandó llamar: contraten a don Mateo Nieva para que venga a tomarnos, a cubrir las fotografías. Don Mateo efectivamente fue, cubrió el evento y fue con Salvador, que siempre lo ayudaba. Mi papá estaba en sus 25, 26 años más o menos. Y luego de hacer las fotografías, ya a los 3 o 4 días, Mateo le encarga a Salvador, le dice: toma el sobre Manila, lleva al director, dile que ya tenemos el trabajo. Efectivamente, Salvador se presenta a la dirección, lo recibe el director, toma asiento a ver la fotografía del evento. El doctor García empieza a ver las fotografías y les gusta, le dice: muy bien, excelente, señor Nieva, mi agradecimiento a su padre, ¿no? Y ¿cuánto es? Por favor, pase por caja para que le hagan el perfecto. Mi papá tímidamente, eso me lo contó directamente, tímidamente decía: ¿qué hago con el sobre aparte que yo había tomado en el famoso detrás de cámaras del evento? ¿No? Él había tomado sus fotitos y siempre se ganaba un dinerito extra porque llevaba, y cuando ya la persona había visto las fotos principales, él decía: acá tengo otras, mírenlas. Uy, ¿cuánto es esto? ¿No? Y siempre un dinerito extra para la familia no venía mal. Entonces él le dice al director: tengo un sobrecito más, ¿no? Quisiera verlas. Por supuesto. Se maravilló el director, ¿no? Le dijo: estas fotos me encantan, señor Nieva, me las quedo todas, ¿no? Usted dígame, ¿cuánto es? Y ese es el punto que mi papá siempre recalcaba. Me dijo: hijo, yo no sé, yo era un muchacho con necesidades, en una familia de muchas necesidades económicas, no sé de dónde me vino el arranque de desprendimiento que le dije: doctor García, no es nada, es un obsequio de mi parte. El doctor García estuvo en un tira y jale con mi papá porque el sí, que no, sí, no. Al final mi papá lo convenció de que efectivamente era un obsequio. Entonces entablaron una relación amical que, pasaron algunas semanas y el director, el doctor García, lo manda a llamar a mi papá, no a Mateo, lo manda: llamen al señor Salvador Nieva. El muchacho llega a casa, le comunican que el doctor García Erazo desea hablar con él. Entonces se presenta en el hospital y le dice: doctor, dígame usted, ¿no? Un poco asustado, tímido, y le dijo, resumiendo, ¿no? Dijo: señor Nieva, usted he visto que hace un muy buen trabajo fotográfico, tiene una técnica bastante pulida, ¿no le gustaría a usted trabajar con nosotros en el hospital? Mi papá maravillado dijo: pero claro que sí, pero ¿en qué? Y él sabe, porque es un sabio, don García le dijo: yo le propongo un trabajo a usted haciendo algo que usted ya sabe hacer, tomar fotografías, solamente que en este momento usted va a utilizar rayos X en lugar de rayos de luz. Entonces mi papá abrió los ojos y dijo: perfecto, yo puedo hacerlo, ¿qué más necesito? Venía la segunda parte, porque la carne no siempre viene con huesitos. Sí. Le dijo: 2 años de preparación en Lima. 2 años de preparación en Lima. Bueno. ¿Con todo pagado? Sí, efectivamente, ¿no? Mi papá tuvo que decirle: voy a conversar con mi padre, etcétera, etcétera. La cuestión es que al poco tiempo Salvador Nieva estaba haciendo un stage de entrenamiento de 2 años aproximadamente en el Hospital del Obrero, hoy Hospital Almenara. Le comentaba que había tenido tanto éxito él en lo personal que se convirtió también en un autodidacta. Tengo todavía, guardo los recuerdos de los libros de radiología, porque él, si bien fue llevado para un entrenamiento técnico, sin embargo se esmeró en tener una preparación casi profesional como un radiólogo. Conoció muy bien la técnica. En 2 años él estaba tan bien preparado que uno de sus maestros, que también trabajaba en el hospital de neoplásicas de esos tiempos, que quedaba en la avenida Alfonso Ugarte, frente al Hospital Loaiza, el hoy Hospital San Bartolomé.
me dijo, Nievita, no te quedas con nosotros, yo quiero que tú te quedes a trabajar acá en el servicio de rayos X. Salvador dijo, no, yo empeñé mi palabra con el doctor García que debía regresar a Tarma. Sonrió el doctor, que no recuerdo el apellido, y le dijo, bueno, diría en el fondo, qué oportunidad te estás perdiendo, ¿no? Sí. Entonces Salvador regresó a Tarma, laboró algunos años en rayos X con bastante éxito, le gustó, era, él descubrió ahí algo que era innato en mi padre, y ahí viene el punto, ¿no? Tenía vocación por la medicina. Cuando él estuvo ya trabajando en el hospital, descubrió que de haber tenido las posibilidades, en su tiempo, y los recursos sobre todo, hubiese estudiado medicina. Mire. No lo hizo porque nació en un contexto un poco complicado. De varios hermanos. Por supuesto, 9 hermanos, 2 fallecieron, entonces el tema era difícil para él, que era uno de los hijos mayores. Y le gustaba la medicina. Entonces por ahí él también nos inculcó a sus hijos el tema de la medicina, que en lo que a mí respecta, la acogí rápidamente y sí, me gustó, me encantó la idea y fui madurando la idea desde niño, adolescente, y bueno, gracias a Dios seguí el camino que se trazó. Entonces mi padre estuvo ahí en rayos X, y ahí conoció a mi madre y se casaron. En todo ese contexto de la fotografía, sabemos que tu papá se vuelve la memoria de Tarma. Así es. Tu papá y tu abuelo se vuelven la memoria porque empiezan no solamente a fotografiar eventos, sino la transformación de la ciudad. Así es. Tu abuelo empieza a tomar las panorámicas, tu papá continúa, y he tenido la oportunidad de ver las fotos que nos has proporcionado, que te agradezco de corazón porque esto entra al archivo, pero vemos cómo las calles se transforman, la gente migrante empieza a llegar. ¿Qué comentarios hacía tu papá sobre esos tiempos, ¿no? Porque Tarma empieza a crecer a partir de los 70 para adelante. Así es. En un contexto de personas ya foráneas. Así es. Tarma y las fotografías que hacen Mateo Nieva y Salvador Nieva son definitivamente pues un testimonio histórico de todos los cambios que Tarma ha experimentado, no solamente en lo que es estructura, sino la parte humana. Las personas. Efectivamente, nosotros sabíamos que cuando se empieza a colonizar toda la región del centro, la mayor cantidad de colonos, incluso extranjeros que venían al Perú, venían hacia la zona de la selva central, que era prácticamente una zona virgen, pero muchos se maravillaban de la belleza de Tarma y la región y se quedaban aquí, ¿no? Entonces, efectivamente, Salvador experimentó mucho esos cambios, conoció a todas las familias, él vivió en esos tiempos, los 60, los 70, donde podían salir a las calles y que prácticamente todos se saludaban y se conocían. Sí. Y sí, y vivió todos esos cambios, ¿no? ¿Algún comentario que te he hecho, por ejemplo, ya a los 80 la migración empieza a ser más fuerte? Gente que ya no es solamente de Lima o migrantes de fuera, sino empieza a llegar migrantes de Huancavelica, de Apurímac, de Ayacucho, del norte del Perú, y ve ese cambio tu papá, hasta en el tema de los pedidos fotográficos. Ya no eran la fotografía, de fiestas. Acordémonos que Tarma era todavía una sociedad un poquito con la costumbre antigua, ¿no? Pero ya las nuevas emigrantes empiezan a llegar con sus fiestas costumbristas y la ciudad se llena también de eso. Ya no solamente son fiestas que estaban acostumbrados los tarmeños antiguos, sino son nuevas fiestas. ¿Tu papá en algún momento también tomó fotografías de esas fiestas costumbristas? Por supuesto. Él no tenía ningún, parámetro o barrera que, que evitaría que él tome algún tipo de manifestación. Él tiene muchos negativos de los chutos, las chonguinadas, las fiestas en mayo en Uruguay, en fin, todo lo que significaba un evento que podía guardarse para el recuerdo en imágenes, igual que su padre, Salvador salía y fotografiaba. Es más, yo de niño me preguntaba muchas veces, y le decía, papá, ¿ya tomaste tú la Semana Santa del año pasado? El año pasado subimos al Cerro San Cristóbal, subimos al Cerro San Bartolomé. ¿Otra vez?
Y me miraba, sonreía y me decía, alístate, y vamos. Agarrábamos una bolsa naranja junto a los dos maletines de cámaras fotográficas y subíamos. Y yo me seguía preguntando, yo seguía creciendo, y yo decía, es la quinta vez que subo al cerro con mi padre y sigue tomando fotos, pero yo no sé, no consigue hacer la fotografía que quiere. A veces las respuestas que me daba Salvador no me satisfacían como adolescente, pero mire, ¿cuánto tiempo ha pasado para que yo pueda ver, después que mi padre ha fallecido, yo he tenido acceso a muchos negativos que él incluso no reveló en papel? Él sacaba de repente, revelaba un negativo y decía esta y esta. El resto del negativo lo guardaba. Yo ahora he podido digitalizar muchas fotos que ni siquiera mi madre, que era compañera de mi padre, vio. ¿Y esto? ¿Y eso? ¿Y eso? Entonces, Salvador guardaba en negativos esas fotografías, y yo recién al digitalizar, al ordenarlas por fechas, por esto y por el otro, me pude pensar como que él hubiese planeado y planificado hacer la historia cronológica de los cambios que están ocurriendo en su ciudad. O sea, es increíble, ¿no? Y yo a mi esposa le digo, ¿cómo quisiera que me escuche mi padre y decirle, ¿cómo te admiro? ¿Cómo es posible que has logrado hacer eso, ¿no? Entonces es conmovedor, realmente conmovedor. Sí, justamente por eso te decía en un primer momento que tanto tu abuelo como tu padre son la memoria viva que nos han dejado, y no podemos dejar de lado eso. No podemos dejar de lado esa memoria que nos deja tu sangre. Y es por eso que también nosotros este año tenemos, por tercer año consecutivo, concurso de fotografía, el cual lleva el nombre de tu señor padre, el cual ya va a quedar perenizado, pero la idea es que las nuevas generaciones, como hablábamos por celular, se acuerden de quién nos dejó esto. Porque no podemos ser egoístas de guardarnos toda esa esencia que están dejando ellos. Y más bien hay muchas fotos que hay en el museo también, fotos antiguas de tu papá, que están de las calles antiguas de Tarma. ¿Cómo ves tú? No sé si en tu familia habrá alguien todavía aficionado, alguna vez aparezca algo nuevo. ¿Cómo recuerdan ellos a tu papá? Tus hijos, tu hermana, hasta tus primos, ¿no? Porque ellos son parte de la familia Nieva. Bueno, en la familia han habido muchos familiares que hemos seguido la vena artística de Salvador y Mateo. No nos hemos dedicado a tiempo completo a la fotografía porque estudiamos algunas carreras. Quizás el más representativo en cuanto al desarrollo fotográfico ha sido Alfonso Pantoja Nieva, mi primo mayor, el primo mayor de la familia, quien es médico, pero ha desarrollado, ha estudiado fotografía y hace fotografía de muy buena calidad. Entonces, de hecho, él también aprendió sus primeros pininos fotográficos de Mateo, porque él llegó a conocer a Mateo, a su abuelo también, y a su tío Chava, su tío Salvador, con quien disfrutó y pasó muchos años de su niñez. Él tiene testimonios muy bonitos de Salvador y toda la influencia que tuvo Salvador en él. Y por supuesto, él admira mucho el trabajo de Salvador Nieva. Él es uno de los que admira mucho, por ejemplo, la primera colección que hizo Salvador Nieva alrededor de 1970-71, la primera colección editada de postales de Tarma y la región, ¿no? O sea, nosotros nos jactábamos positivamente de eso porque en esos años, en los 70s, usted encontraba en Lima fotos, iba a unas librerías, Lima tenía alrededor de 15, 20 fotos de la catedral, esto y del otro, y así, iba a Arequipa, 2, 3 fotos, pero Tarma llegó a tener en un momento alrededor de 150 fotos distintas, entre Tarma, Cobamba, Palca, Picó y San Ramón, La Merced. Entonces es un esfuerzo inmenso de Salvador Nieva que quedaron en postales, ¿no? Claro, y acordándonos que en esa época la selva, en este caso la Merced, era parte de Tarma. Por supuesto. Y por eso lo que has nombrado, ya que recién en el 79 se separa de lo que es la provincia de Tarma. Claro. Es interesante saber que entonces tu papá tuvo la oportunidad no solamente de hacer la parte de sierra, sino también ceja de selva. Así es. Ah, mira, no tenía esa información. Sí, claro. Esa colección de postales incluía incluso Satipo, Pichanaki. Hay fotografías de esos tiempos en postales.
¿Las tienen ustedes guardadas? Sí las tenemos. Sí. Satipo, San Ramón, La Merced, Los Puentes, ¿no? Que son las pocas las que salieron en postales, porque yo me acuerdo, para la elección de una fotografía que iba a salir en postal finalmente, habían alrededor de 15 o 16 diapositivas. Era realmente para mí un ejercicio tremendo ver a Salvador con una concentración tremenda en su ambiente de estudio fotográfico, colocando todas las fotos slides, por ejemplo, de la catedral. Hay una foto que era la preferida de él, que tomó en 1972 aproximadamente, cuando se acababa de remodelar la Plaza de Armas, se cambió la pileta y las banquitas de pétreas. Entonces me acuerdo que él, no había monumento todavía, el monumento a Gálvez Moreno todavía no estaba. Claro. Entonces hay una foto magnífica que la tomó desde la capilla del Señor de la Cárcel. Esa foto fue grandiosa, hermosa, pero esa foto la escogió de entre alrededor de 20 a 30 fotografías que tenían variaciones mínimas una de la otra. Y esa era mi pregunta, ¿por qué tantas fotografías? Y era pues la rigurosidad que ponía en su trabajo Salvador, porque quería escoger la mejor entre tantas. Ah, bueno, claro, entonces porque sabemos por qué en cada postal que él mostraba siempre había un detalle que te llamaba la atención, pues, claro. ¿no? Y me imagino que él buscaba no la perfección, sí, pero sí su visión, que dijera, esta fotografía es mía y esto me caracteriza, ¿no? Por supuesto, y un valor agregado a los fotógrafos, no solamente a Salvador, a Mateo, sino a todos los fotógrafos de esas generaciones, porque cuando uno salía a tomar fotografías, salías con tu rollo de 35 fotos, o si tu cámara era de medio formato, para 72 fotos, y sabías que no había que desperdiciar, no podías desperdiciar, tenías que tomar la foto en el momento adecuado. Ahora tenemos la facilidad de agarrar, disparar y vemos, no me gusta, la borro, disparo, puedo disparar 500 fotos. Sí. Pero antes no, tenían esa limitación y no sabían el resultado en el momento inmediato. Tenían que esperar el revelado, y si era una foto en slides o a colores tenían que procesarse en Lima, ¿no? ¿Tú te acordarás de alguno de esos fotógrafos que compartían esa profesión aquí en Tarma con tu papá? Recuerdo del señor Zacarías, que tenía su estudio inclusive acá, creo que en la calle Arequipa. Sí, el señor Zacarías. Mi tío Manuel Nieva Vega también tenía su estudio justamente aquí, casi frente a la municipalidad, en la esquina de la plaza. Hay una de las pocas casonas que no han todavía sido demolidas, que se mantiene, quizás la única de toda la manzana. Ahí vivió y tuvo su estudio mi tío Manuel Nieva Vega. Él también tenía la vena fotográfica, tuvo su estudio, ¿no? La verdad es que no he visto el material fotográfico, digamos, extra estudio, retratos que hizo. Debe tener un material. Averiguaremos, de repente alguno de sus hijos, de mis primos, sacarán en algún momento las fotografías, que deben ser también bellísimas porque era un muy buen fotógrafo, ¿no? Y tengo imágenes de algunos otros fotógrafos. La memoria no me ayuda para recordar apellidos, pero sí lo sabía. Tutumi. He logrado ver algunas fotos del señor Tutumi. No lo he conocido yo en esos tiempos, era niño, pero sí he logrado ver en algunas páginas de Facebook fotografías muy interesantes de su trabajo. Me gustaría ver más trabajos de él. Debe haber, sí, claro que sí, he leído. Sí, como dices tú, Tarma siempre está a la par de lo que sucede en Lima. Así es. Cuando tu papá ve la transformación también en los aparatos, en las cámaras, y empieza a ver que entran las cámaras digitales, ¿alguna vez hizo un comentario sobre eso? Sí, y positivo. Nunca tuvo un sinsabor en el rostro respecto a tecnología. Y para nosotros los seres humanos, en cualquier campo, siempre la tecnología puede haber resultado al inicio un cambiar de esto, ¿no? Cambiar al otro, aprender nueva tecnología, porque aprender tecnología al principio no es tan sencillo, hay que aprender algunas cosas. Entonces Salvador no, Salvador con gusto me decía, mira, yo recuerdo el momento en el que Salvador me dijo, porque era un asiduo lector de Mecánica Popular, una revista que publicaba fotografías de todo el mundo. Incluso no tengo la revista, pero me llegó a enseñar de niño, y con mucho orgullo recuerdo una foto de él que envió a Mecánica Popular, y fue la foto del mes, una fotografía de Semana Santa.
y donde Mecánica Popular decía fotografía enviada por Salvador Nieva desde Tarma, Sudamérica, y estas eran las características: tomada con un rollo hectacrón de tantas milímetros, en qué condiciones, con qué abertura, con qué diafragma, qué velocidad. Ganó la fotografía. Yo dije, para mí, yo de niño dije, pero pasaron los años, que Mecánica Popular, tu foto estuvo publicada como la mejor foto del mes, ¿no? O sea, qué orgullo. Entonces, él estaba a la par. Y en esos tiempos, me acuerdo que me dijo, en unos años, agarrando un carretito, me dijo, pasarán a la historia. ¿Pero cómo? ¿No habrá negativos? No, me dijo. En unos años las fotos se verán en la misma cámara. Para mí era como estar viendo una película de las galaxias. Que sí, papá, así es, hijo. Y sí, y cuando hubo el cambio, no la pasó mal. La verdad no la pasó mal, porque inmediatamente cuando empezaron a circular las cámaras digitales, apareció en Lima, porque nosotros ya vivíamos en Lima, los hijos, apareció con un camarón Canon digital. Me dijo, mira mi nueva... Tu nuevo bebé. Carambas, ¿no? Y muy interesado en aprender el manejo. No fue para él un show, pero sí tenía comentarios respecto a los píxeles, ¿no? Me decía, cuando empezaron, pues, ¿no? Decía, no, definitivamente, ahora todavía la fotografía digital no supera la fotografía química, por esto, por el otro, los píxeles no superan. Y ya llegó el momento, pasados los años, en que me dijo, puedo decirte que la fotografía digital ya está encima de la fotografía química, pero en algunos tipos de fotografía, me dijo. Muy interesante comentario, porque sí, como te vuelvo a mencionar, él es eso, pues, ¿no? Ha visto hasta las cámaras, esas que tenían su cajoncito adelante, por supuesto, con su papá. Por supuesto. Y todavía vimos en algunos años en la Plaza de Armas de Tarma, algunos fotógrafos que, yo bien recuerdo, hasta hace 15 años atrás, si no es un poco más, habían 2, 3 todavía. Claro. Y el último que hubo fue un viejito que tenía su cámara ya muy deteriorada, que estaba al costado de la puerta de la catedral. Después eso desapareció totalmente, muchos de los jóvenes ni se acuerdan. Así es. Porque no le llegaron a ver, pues, ¿no? Pero sí es definitivamente la memoria de tu papá y su experiencia en el hecho de los cambios tecnológicos, creo que también es parte de lo que tenemos que indicar a la nueva juventud, ¿no? Estos cambios que hemos visto, el cambio de tu papá, como dices, no lo vio mal, lo vio como un avance. Y bueno, como tú dices, ahora vemos unas fotografías muy interesantes de forma digital, y vamos a hacer las fotografías que ganan este año el concurso. Vamos a verlas. Y que te las voy a mandar también a tu WhatsApp o al correo para que tú las puedas tener, porque es el primer concurso que lleva el nombre de tu padre. Les agradezco mucho, Eric. Quiero agradecerte por estar aquí en el Museo de la Cultura. A nombre de la Superintendencia de Cultura y Educación y el Museo de la Cultura, por tu presencia. Para nosotros es una presencia que esperamos ser la última. Y sobre todo por tu aporte al archivo del museo. Esperemos muy pronto tengamos una infraestructura mucho más amplia para que ustedes puedan también admirar, porque no tener un espacio de la fotografía de Tarma